La reclamación de reparación digna, un derecho que puede ejercerse dentro del proceso penal. Vamos a platicar un poco acerca de esto. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ágora Judicial? Este video es muy especial para mí, puesto que con este estaríamos culminando la serie de videos que son básicamente los que explican el juicio oral y público en Guatemala, cada momento acerca del debate oral y público en nuestro país. Y pues estaríamos iniciando próximamente una nueva entrega de vídeos acerca de algunos temas y algunos eventos y elementos también propios del proceso penal y algunas circunstancias, dándoles nuestro particular punto de vista y obviamente compartiendo las experiencias necesarias y que consideramos oportunas a través de este canal de comunicación. Los invito a que se suscriban al canal, a que estén atentos a nuestras publicaciones y que compartan nuestros vídeos, así como a que nos den seguimiento en nuestra página en Facebook, en www.facebook.com/agorajudicialgt, para poder estar siempre en comunicación. De igual manera, agradezco sus correos electrónicos, sus comunicaciones vía chat en Facebook, y un saludo muy especial para un muy buen amigo, Enrique de León, que también es un youtuber en otros aspectos, y que los invito también a que sobre todo a adolescentes, jóvenes y señoritas que les gusten los blogs de actividades diversas, a que lo sigan como Quique 724, si no estoy mal, en YouTube. Ahí pues un saludo muy especial para vos, amigo mío, te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo. Pues bien, hoy hablando de los temas del derecho procesal penal, nos toca hablar un poquito acerca del derecho a la reparación digna ejercida dentro del debate oral y público. Debemos de tener claro que este es un derecho que se reconoce y que surge la posibilidad de poderlo llevar a cabo a través o desde el momento en que se declara pues la existencia de responsabilidad penal de las personas o de la persona que está siendo sindicada. Al determinarse este extremo, pues se entraría a conocer acerca de cuáles son los elementos que se buscan o que se pretenden que sean reparados, cuáles son las cosas, los objetos o qué situación debe de volver a lo más posible hasta antes de haber sido o de haber sufrido el flagelo de un delito. Así que el derecho a la reparación digna, en primer lugar, pues es un elemento de orden civil reconocido dentro del Código Procesal Penal, y que puede ejercerse a partir de la existencia o de decretar que existe responsabilidad penal. Así que para ello soy del criterio que el derecho a la reparación digna, contenido en el artículo 124 del Código Procesal Penal, debe de llevarse a cabo, debe de celebrarse a través de una audiencia de incidente, de los incidentes establecidos en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. ¿Y por qué yo sugiero esta situación? Pues esto lo sugiero por virtud de que no existe un procedimiento tal cual establecido para hacer la reclamación de reparación digna. El artículo 124 del Código Procesal Penal establece básicamente que el derecho de la reparación digna pues se reconoce que puede hacerse por esta vía. No obstante de esto, tal norma jurídica no nos establece cuál es el procedimiento a seguir, solamente nos dice que 3 días después de haberse dado haberse declarado la existencia de responsabilidad penal. El procedimiento, desde mi punto de vista, como digo, por virtud de no tenerse por determinado en el artículo 124, debe de desarrollarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. En esa virtud, entonces,
luego de haberse emitido el fallo relacionado en el artículo 390 del Código Procesal Penal, a los 3 días de que esto haya ocurrido, pues se ha de celebrar audiencia para conocer la reclamación de reparación digna que se desea hacer. Soy del criterio que si el tribunal sentenciador va a diferir la redacción de la sentencia, la audiencia de reparación digna debe de llevarse a cabo 3 días después de haberse comunicado la parte resolutiva de la misma sentencia, sin haberse entregado el contenido íntegro de la misma, el cual estará sucediendo 5 días después de haberse entregado el fallo. A ver, lo explico de una manera un tanto más sencilla. Al culminarse el debate, al culminarse la deliberación, si el tribunal estima que no es posible redactar la sentencia por lo complejo del caso en ese momento, pondrá de conocimiento la parte resolutiva de la misma sentencia, no el contenido íntegro, solo la parte resolutiva. 3 días después de que esto se lleve a cabo, se estaría señalando la audiencia para discutir la reparación digna, la cual se celebraría a través o con las reglas establecidas en los incidentes del artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Por lo tanto, la decisión de reparación digna que se tome en dicha audiencia deberá de incorporarse o deberá de pasar a formar parte de la sentencia, la cual estaría siendo entregada 2 días después de esta audiencia, porque de esa manera se contabilizan los 5 días entre el fallo y la entrega de la sentencia, y en el ínterin pues la audiencia de reparación digna. De igual manera, es importante establecer que para la reclamación de reparación digna, la persona que se considere o que se haya individualizado como sujeto pasivo de la comisión de un hecho criminal, la misma deberá o tiene dentro de sus derechos el poder reclamar la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito, y de igual manera tiene el derecho de ser reconocido o reconocida como víctima del flagelo, del cual pues obviamente ya se ha determinado existencia de responsabilidad penal. De igual manera, en la audiencia de reparación digna es sumamente importante que quien ejerce el papel de víctima o quien ejerce el papel de reclamante de la reparación digna deba de fijar específicamente, pero no solo fijar de manera argumentativa, sino que además probatoria, el monto de la indemnización, la restitución y en su caso los daños y perjuicios conforme establece el artículo 124 en la literal 2 a las reglas probatorias. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esas reglas probatorias? Pues obviamente las reglas probatorias que conocemos de carácter general son aquellas que nos permiten la proposición, el diligenciamiento y la valoración de la prueba. Es decir, que estamos hablando de básicamente un incidente establecido en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, en donde se propone, se diligencia en ese mismo momento y obviamente se ha de valorar y tomar una determinación por parte del tribunal sentenciador en cuanto a la reclamación de reparación digna. Hay un evento muy particular que pues en lo personal me sucedió en un par de ocasiones hace algunos años, y es que la persona que estaba siendo sindicada de la comisión de un hecho delictivo, luego de un juicio, fue determinada autora y responsable de la comisión del hecho delictivo. Por virtud de esta declaración que hizo el tribunal sentenciador, fueron convocadas las personas para la audiencia de reparación digna. Y ojo acá con esto. Esta persona, pues al haber sido procesada y enjuiciada por la comisión de un hecho delictivo, gozaba de una medida menos grave a la de privación de libertad para asegurar su presencia en el juicio. Sin embargo, la misma no compareció a la audiencia de reclamación de reparación digna. La pregunta que cabe hacerse en este momento es: ¿qué regla opera entonces para la situación que se nos está poniendo de frente? Soy del particular criterio que, derivado a que estamos hablando de una acción de carácter civil, es decir, una reclamación
de reparación de daños y perjuicios y la restitución de las cosas o de las circunstancias hasta lo más aproximado posible, hasta antes de la comisión del hecho delictivo, no podría operar la regla de declaratoria de rebeldía del Código Procesal Penal y ordenar la privación de libertad de la persona por no haber asistido a la audiencia de reparación digna. Esto por una diversidad de circunstancias que dan respuesta lógica a mi planteamiento. En primer orden de ideas, la audiencia de reparación digna, si bien es cierto, se está llevando a cabo dentro del propio juicio oral y público, también lo es que esta audiencia reviste de características de orden civil, es decir, la reclamación que se está haciendo no es la reclamación de determinación de responsabilidad penal, sino de responsabilidad de carácter civil, es decir, de reparación civil. Por lo tanto, no se podría aplicar una norma de carácter penal para este tipo de circunstancias. Desde mi particular punto de vista, opera en el sentido en el que la inasistencia a la audiencia de reparación digna operaría en el sentido en el que opera en materia civil. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona siendo emplazada o siendo demandada porque se le exige o se le reclama algún tipo de reparación o algún tipo de cobro o algo parecido, y esta no comparece, pues evidentemente se declara la rebeldía en materia civil? ¿Y cuál es el efecto de esto? Que se tienen por aceptadas las reclamaciones de la contraparte en lo que respecta a la materia, o digo, a lo que se le está reclamando. De esa misma forma, considero que debe de operarse en la audiencia de reparación digna. ¿Por qué? Porque ante la inasistencia de la persona incriminada o de la persona a la que se le exige su obligación de reparación, si se ordena o se decreta la rebeldía establecida en el Código Procesal Penal para que la misma sea aprendida y puesta a disposición del tribunal sentenciador, probablemente nos encontraríamos con una suerte de demora de un plazo indeterminado. El asunto o la circunstancia es que lo que se determine en la audiencia de reparación digna constituye y forma parte de la sentencia. ¿Qué significaría esto? Que no podemos tener sin entregar una sentencia que determine la existencia de responsabilidad penal abierta por virtud de no concretarse, ya que la reparación digna no nos permite hasta ese momento el poder cerrar o el poder dar por concluido el ciclo de los eventos que integran la propia sentencia, puesto que entonces esto vulneraría las garantías de orden constitucional y en todo caso también las garantías de orden procesal. En primer orden de ideas. En segundo orden de ideas, ante la incomparecencia de la persona a la que se le reclama la reparación digna, no podríamos decir que no se puede integrar la sentencia y por esa virtud, por un tiempo indeterminado, la persona que tiene derecho a ser reparada civilmente tendrá que esperar hasta que pues el cuerpo de policía encuentre a esta otra persona y lo haga comparecer al debate, porque entonces estaríamos dejando en un estado de indefensión absoluta al Estado de Guatemala, quien tiene el derecho también de poder manifestar su inconformidad con las declaraciones que el tribunal sentenciador haya realizado en cuanto a la determinación y la forma de determinación de la existencia de responsabilidad penal. Y en último orden de ideas, igualmente grave, por virtud de la incomparecencia del sujeto al que se le está reclamando la reparación digna, y ya que no comparece a esta audiencia y por virtud de que el plazo de entrega de la sentencia es un plazo, por llamarlo de alguna manera, mortal, que no se puede exceder de los 5 días, decir o rechazar la reclamación de reparación digna que se hace por parte de la persona que se ha declarado o que se declara como víctima en el caso en concreto, pues básicamente sería dejar en estado de indefensión a esta persona, porque se le estaría obligando a que tenga que comparecer a otra vía, en este caso la vía civil,
para hacer su reclamación, cuando el propio código garantiza la reparación en favor de la persona que ha sido declarada como víctima de la comisión de un hecho delictivo. Así que todos esos escenarios me llevan en el particular punto de vista a concluir que la audiencia de reparación digna se lleva a cabo aun y cuando el sujeto, la persona a la que se le esté reclamando, no se encuentre presente. Ha de declararse la rebeldía en cuanto a lo que se le está reclamando al mismo y entrar a conocer el fondo del asunto y dar por aceptados en todo caso la reclamación que se le está haciendo a esta persona, y de esa manera se integraría en todo caso y podría el tribunal tomar una decisión en cuanto a la reparación, integrar en complemento la sentencia y obviamente cumplir con el plazo establecido en el artículo 390 del Código Procesal Penal. En realidad es un elemento que a veces pues es excepcional, pero siempre genera cierto nivel de duda. Y finalmente, hablando del tema de reparación digna, tomando en consideración que aplican las reglas probatorias y como es mi apreciación de orden o de carácter civil, solamente que dentro de un incidente de orden penal o procesal penal más bien dicho, pues evidentemente debemos de recordar que el que afirma un extremo tiene que probarlo, pero también para la apreciación de los hechos y tomando en cuenta que el tribunal sentenciador ha tenido un contacto directo con los hechos relatados en la tesis acusatoria y ha determinado que estos han ocurrido, también como parte de las reglas probatorias existe la posibilidad de hacer uso de las presunciones legales y humanas que puedan corresponder para el caso en concreto. En realidad, el tema de reparación digna de pronto iba a meritar que lo platiquemos en una entrega posterior. Como les digo, este vídeo es básicamente el último de esta serie en el que hemos decidido abordar el tema del debate oral y público y cada uno de sus momentos. A continuación, es decir, en las próximas entregas estaremos hablando de las incidencias dentro del proceso penal en general y obviamente también dentro del debate oral y público. Pues finalmente lo invito a que se suscriba a nuestro canal, a que esté pendiente de nuestras publicaciones, búsquenos en Facebook, www.facebook.com/agorajudicialgt. Igualmente escríbanos agorajudicial.gt@gmail.com. Dele like a nuestros videos, compártalos y de esa manera sabremos que nuestros contenidos están siendo recibidos por usted y de igual manera nos motiva a continuar generando contenido para YouTube. Para mí es un gusto el poderlos saludar, ha sido un placer el poder compartir con ustedes durante todas estas semanas en las cuales hemos explicado y hemos tratado de matizar desde la experiencia cada uno de los momentos dentro del debate oral y público en Guatemala. Espero que nos sigamos viendo en una próxima entrega. Reciba usted saludos cordiales. Que tenga una excelente semana. Oh, oh.